Muy buenos días, mis amados hermanos. El Señor los bendiga a todos rica y abundantemente. Gloria y honra le damos a nuestro amado Padre Celestial por este hermoso día que hoy nos da, que hoy nos regala. Aunque hace un poquito de calor, igual tenemos que darle gracias al Señor por todo eso. Porque el Señor es bueno, el Señor es bello, el Señor es maravilloso. Y Él nos ama como nadie más nos podría amar, mis hermanos. Vamos inmediatamente a la palabra, nos ponemos de pies y abrimos nuestras Biblias en el libro de Juan 14:6. Juan 14:6. Y a lo que lo encuentren me responden amén. Juan 14:6. Y leo en favor de toda la iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pueden sentarse, mis hermanos. El Señor respalde su palabra y para Él será siempre toda la gloria y la honra. Porque nuevamente es un privilegio que el Señor me da de estar acá predicando su palabra, predicando su evangelio, y al Señor siempre será la gloria y la honra. El título de esta enseñanza, mis amados hermanos, es Jesús es el camino y la verdad y la vida. Este es un pasaje que encontramos en el libro de Juan 14:6, como lo acabamos de leer, y valga la pena decirles que uno de los evangelios más maravillosos que el Señor nos dejó es precisamente el libro de Juan. La verdad que es el libro donde más revelaciones nos ha hecho nuestro amado Padre Celestial a través de su Hijo. Es donde nos han dado las revelaciones más grandes, más importantes que hemos recibido. Y una de las grandes revelaciones que nos da a través de todo el libro de Juan, y especialmente este capítulo 14, porque este capítulo 14 el Señor nos desnuda unas verdades muy profundas como la que acabamos de leer. E inclusive en este capítulo es donde nuestro Señor Jesús por primera vez anuncia que enviará el Espíritu Santo de Dios una vez Él se vaya, y que es uno de los grandes regalos que hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el Espíritu Santo es nuestro guía, es nuestro maestro en este camino aquí en la tierra a la perfección. Recordemos que aquí, mientras estemos en la tierra, estamos siendo tallados, estamos siendo trabajados, estamos siendo perfeccionados. Aquí en la tierra no seremos completamente perfectos, mis hermanos. Esa perfección la lograremos cuando estemos delante de Jesús en esas moradas celestiales. Y miren que es precisamente en este capítulo 14, comenzando el capítulo 14, donde nuestro Señor Jesucristo hace ese anuncio. Leemos en el versículo 1 del capítulo 14, dice: no se turbe nuestro corazón. Crees en Dios, cree también en mí. O sea, comienza con unas palabras de aliento, que no nos preocupemos, que no nos turbemos absolutamente por nada. Y está diciendo que si crees en Dios, cree también en mí, cree también en Jesús. Pero nos hace otra revelación muy grande que dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo los hubiera dicho: voy pues a preparar morada para vosotros. Mire otra gran revelación que el Señor nos hace en este maravilloso capítulo 14 del libro de Juan. Y dice: y si me fuere y les preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Apenas en los 3 primeros versículos, nuestro Señor Jesucristo nos revela unas verdades tan profundas, mis hermanos, tan profundas que tenemos que atesorar y cuidar grandemente, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo en este capítulo 14 desnuda por completo su alma. Y vemos que en el versículo 6 nos muestra una de las verdades más grandes que nos revela el Señor. En el capítulo 6, nuestro Señor Jesucristo, Él mismo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es una frase corta, es una frase pequeña,
pero que encierra una gran profundidad, mis hermanos, que cierto día, escudriñando la Escritura, le preguntaba al Señor: Señor, en esas frases tan cortas sabemos que hay una gran verdad, sabemos que hay una gran profundidad, pero muéstrame, Señor, qué profundidades hay en esta frase, qué profundidades hay en esta palabra. Y lo que le voy a presentar a continuación es lo que el Señor me mostró, mis hermanos. Y en ese mismo sentido, así como yo lo hice, pedirle al Señor que me mostrara la profundidad de esa palabra, así lo puede hacer con cada uno de ustedes, mis hermanos. Cada vez que escudriñemos la palabra y usted tenga un anhelo en su corazón de que el Señor le muestre la profundidad de su palabra, lo hará. Esta misma palabra, en la forma en que me lo reveló a mí, se lo podrá revelar a cada uno de ustedes de una manera diferente, la manera que el Señor quiera dárselo, mis hermanos. Y la verdad que hay una gran profundidad en esta palabra, porque sin lugar a dudas, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es una de las frases más impactantes que nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo pronunció mientras estuvo aquí en la tierra, mis hermanos. Qué palabra tan impresionante nos da el Señor en este versículo. Qué verdad más reveladora. Nos muestra en ella donde solo a través de Jesús podremos llegar al Padre, mis hermanos. Cuestión totalmente diferente a lo que aprendimos en el mundo cuando pertenecíamos al mundo, de que todos los caminos conducen a Dios. Y fue la mentira más grande que nos enseñaron, mis hermanos. Porque nos enseñaron de que podemos llegar al Padre a través de una religión. Totalmente falso. Porque la religión es un invento de los hombres para que en sus propias fuerzas poder llegar al Padre. Y de esa forma no podemos llegar al Padre. Por eso hay que desechar la palabra religión, porque la religión es un invento de los hombres para llegar a Dios. Nos enseñaron que también a través de las buenas obras podíamos llegar al Señor. También totalmente falso, mis hermanos. Porque solo hay un camino. Y miren que no es coincidencia que las alabanzas que hoy presentamos al Señor nos hablaron de este tema. El Señor es perfecto en todo lo que hace. El Señor es bueno y el Señor es maravilloso. En este versículo nuestro Señor Jesucristo se muestra a sí mismo como un camino. Se muestra como la verdad absoluta y se muestra como la vida misma, mis hermanos. A continuación vamos a estudiar estos tres conceptos que el Señor representa. Y el primer concepto es que Jesús es el camino, mis hermanos. Para eso vamos a definir qué es un camino. Un camino es un sendero, una calle, una senda que al transitar nos lleva a un lugar determinado. Espiritualmente hace referencia a llevar un estilo de vida que refleje el carácter de Jesucristo, y eso permitirá que podamos llegar al Padre. Desde la antigüedad, el Señor siempre le insistió a su pueblo Israel que anduviesen en los caminos que Dios había dispuesto para ellos. Les había dado estas instrucciones para que les fuera bien. Les había trazado este camino para que les fuera bien, llevando una conducta que debía ser aprobada por Dios. Y en la actualidad sigue siendo exactamente igual. Nos muestra un camino en el cual Dios nos pide que andemos. Nos muestra un camino en el cual Dios quiere que sigamos para que nos vaya bien, para que nuestras obras sean acordes a la voluntad del Padre, mis hermanos. Para eso vamos al libro de los Jueces, Jueces 2 del 20 al 21. Jueces 2 del 20 al 21. Jueces 2 del 20 al 21. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió.
Aquí vemos que el Señor decidió no arrojar a las naciones que dejó Josué para probar con ellas si su pueblo andaría o no andaría en sus caminos. Mire que comienza diciendo en el 20, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasó mi pacto, ¿qué es eso? Desobedeció. ¿Qué es eso? Dejó el camino que Dios había trazado para ellos, mis hermanos. Y ahí están las consecuencias. El Señor decidió no arrojar las naciones que Josué había dejado. Recordemos que Josué fue el encargado de introducir al pueblo de Dios a la tierra prometida. Fue el encargado de hacer las conquistas, porque esas tierras tenían que conquistarlas. Pero en ese proceso de conquista dejó muchos pueblos que no arrojó. Y Dios decidió no arrojar esos pueblos de allí, para que con esos pueblos probar con ellos si su pueblo andaría o no andaría en los caminos que Dios había trazado para él. Vayamos al Salmo 32:8. Salmo 32, versículo 8. Dice la palabra del Señor: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y ahí vemos, mis hermanos, que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros un camino. Lo que muchas veces cuando nos han predicado, Dios tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Y ese es el camino que Dios quiere que andemos. Y lo hace precisamente porque nos ama. Lo hace precisamente porque nos cuida. Lo hace precisamente porque somos su especial tesoro, mis hermanos. Pero somos nosotros que en nuestra terquedad, en nuestra obstinidad, nos alejamos del camino, nos apartamos del camino, quitamos nuestros ojos del Señor. Y después de eso empezamos a recibir las consecuencias de esa decisión que nosotros tomamos. Porque si algo tiene el Señor es que Él respeta nuestras decisiones, pero nos toca asumir las consecuencias de esas decisiones que tomemos, mis hermanos. Entonces por eso Dios nos ha trazado un camino, nos ha dejado este manual de vida para que a través de las enseñanzas que Él nos da en este manual podamos llegar a esas moradas que Él tiene preparadas para todos nosotros que hemos creído en Jesucristo, que lo hemos reconocido como nuestro Señor, como nuestro Salvador, que nos hemos arrepentido por nuestros pecados y nos hemos apartado de ellos. En Jeremías 7:23 recordamos también esto. Jeremías 7:23. Dice la palabra del Señor: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, mis hermanos. Es un versículo que habla por sí solo, mis hermanos. Es un versículo donde nuestro amado Padre Celestial nos pide que escuchemos su voz. Pero es que no se trata solamente de escuchar la voz de Dios, porque eso lo hacemos cada domingo que venimos aquí. ¿De qué nos sirve escuchar la voz de Dios si eso no lo ponemos en práctica? Si eso no lo llevamos a nuestra vida, desde nuestros hogares, desde nuestro sitio de trabajo, desde nuestro andar, desde nuestro actuar. No estamos haciendo absolutamente nada. Pero aquí el Señor nos recalca y nos pide que escuchemos su voz y seré a vosotros por Dios. Gloria al Señor, porque Él quiere que seamos sus hijos. Él quiere que lo recibamos como su Dios. Gloria al Señor, porque no lo merecemos, porque nuestras obras desafortunadamente son malas. Y si andamos alejados y perdidos, separados del Señor, nuestras obras serán aún más perversas, serán peores, mis hermanos. Si aún nosotros caminando con el Señor hacemos malas obras, mis hermanos, ¿se imaginan cómo serán nuestras vidas cuando nos alejemos totalmente de Él? Seremos peor que los que están en el mundo. Seremos peor porque nosotros, ya habiendo conocido el camino de Dios, la peor decisión que podemos tomar es volver atrás, mis hermanos. Porque como dice la palabra, el postrer estado será peor que el primero. Entonces por eso es que les digo que seremos peor que los que están en el mundo, que jamás les ha resplandecido la verdad de Dios.
Y dice ahí mismo en el versículo, y vosotros me seréis por pueblo. ¡Qué bendición! Gloria al Señor. Él quiere que seamos pueblo suyo. Por eso es que les dije en un principio que somos su especial tesoro. Y andad en todo camino que os mande. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. La palabra de Dios es muy clara. Por eso nuestro Señor Jesucristo lo dijo, yo soy el camino. Pero desde la venida de Jesús a la tierra, nuestro Señor se nos muestra como el único camino en el que debemos andar para llegar al Padre. Y esto lo logramos ¿de qué manera, mis hermanos? Cumpliendo los mandamientos que el Señor nos dejó, llevando una vida en obediencia, llevando una vida en santidad. Para eso recordemos el versículo de Juan 14:6, donde el mismo Señor Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Me llama la atención de que esas tres palabras, la conjunción que el Señor usa es la letra I. No dice o la verdad o la vida. No, el Señor es las tres cosas al mismo tiempo. No la podemos separar porque Él es el camino al Padre. Él es la verdad y Él es la vida misma, porque recordemos que en Él es que podemos alcanzar la vida eterna. Solamente en nuestro Señor Jesucristo, pero no de cualquier manera. Tenemos que andar en obediencia, tenemos que andar en santidad, obedeciendo sus mandamientos, no dejándonos llevar por cualquier viento de doctrina, no dejándonos llevar por el desánimo, porque es normal que nos desanimemos, pero lo que no es normal es que nos apartemos de Dios porque nos vienen problemas, porque nos vienen dificultades, porque para eso el Señor nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicciones. No somos ajenos a esto. De hecho, el mismo apóstol Pedro dice que nuestra fe más preciosa que el oro tiene que ser probada, mis hermanos. Y siempre lo he predicado y lo he vivido en carne propia. ¿De qué forma vamos a conocer a un Dios grande y poderoso si no atravesamos dificultades? ¿De qué forma vamos a conocer a un Dios grande y poderoso si no pasamos por pruebas, mis hermanos? Que veamos que cuando no podemos en nuestras propias fuerzas, Él nos saca de ese pozo de la desesperación, mis hermanos. Y es allí donde lo vamos a conocer. Por eso el siervo Job, cuando pasó por esa gran prueba, mis hermanos, fue cuando pudo expresar, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y es la única forma de ver al Señor, es la única forma de ver su grandeza, es la única forma de ver su majestad, es la única forma de poder ver su amor hacia nosotros, mis hermanos. Aunque a veces no entendamos lo que estamos viviendo, aunque a veces no entendamos por lo que estamos pasando, mis hermanos, perseveremos, porque después de cruzar ese gran desierto, veremos la tierra prometida, mis hermanos. Y es necesario que crucemos desiertos, es necesario que atravesemos dificultades, porque solamente así veremos la grandeza de Dios. Vayamos a 1 Timoteo 2:5. 1 Timoteo 2:5. Y estos son pasajes del Nuevo Testamento que nos revelan esta verdad de que Jesucristo es el camino. 1 Timoteo 2:5, un pasaje que muchos conocemos. Dice la palabra del Señor, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este es un pasaje que refuerza lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 14:6, que ese es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y que nadie podría llegar al Padre solo a través de Él. Y este versículo nos lo está reafirmando, mis hermanos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y nosotros, y ese es Jesucristo. Él está al lado del Padre intercediendo por nosotros, siendo nuestro abogado defensor ante las acusaciones de Satanás, porque Satanás no se ha quedado quieto ni un momento, mis hermanos. Él sigue trabajando, buscando la forma de que nosotros no lleguemos a la meta del premio del supremo llamamiento. Él está buscando la forma de sacarnos del camino, y lo hemos visto y lo hemos vivido en carne propia, cuando se nos vienen los problemas, se nos vienen las dificultades, se nos vienen muchas cosas que a veces nos desesperan y nos tratan de sacar del camino. Pero recordemos esa palabra de Jesucristo, que donde Él dice que yo soy los pámpanos, yo soy la vid verdadera, vosotros son los pámpanos. Lejos de mí, nada podemos hacer, mis hermanos. Nada podemos hacer. Y eso es algo que siempre tenemos que recordar cada vez cuando se crucen en nuestra mente pensamientos de volver atrás, pensamientos de dejar el camino, pensamientos de separarnos del Señor, mis hermanos. Es la peor decisión que podemos tomar.
Es la peor decisión que podemos tomar. Es preferible que en esos momentos, que cuando ya tienen esa decisión tomada, pídanle al Señor que mejor se los lleve. Pero jamás, mis hermanos, jamás tomen la peor decisión de sus vidas, mis hermanos. Porque el trato para aquellos que una vez fuimos iluminados, que una vez gustamos del don celestial, que una vez gustamos de los poderes del siglo venidero, será mucho peor, mis hermanos, para aquellos que jamás les ha resplandecido la luz de la salvación del Señor. Vayamos al Salmo 119, 105. Salmo 119, versículo 5. 105, perdón. Salmo 119, 105. Y esta es una palabra maravillosa que nos regala el Señor. Dice así, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Otro pasaje cortico, mis hermanos, pero con una profundidad tan grande, mis hermanos. Él está hablando que nuestra guía para nuestra vida es la bendita, poderosa palabra del Señor. Que bien haríamos en aprenderla, escudriñarla todos los días de nuestra vida, como nos enseña en Josué. Porque es allí donde el Señor nos va a mostrar qué podemos hacer en cada una de las situaciones que vivamos. Miren que cuando uno va por un camino, uno alcanza a vislumbrar el camino, pero es a través de los ojos. Pero aquí el Señor dice, lámpara es a mis pies tu palabra. No dice, lámpara es a mis ojos tu palabra. Y lumbrera mi camino. Porque el Señor hace referencia de que lámpara es a mis pies y no a mis ojos, mis hermanos. Porque precisamente es a través de nuestros ojos donde nosotros permitimos o no permitimos que el pecado llegue a nuestras vidas, mis hermanos. Nuestros ojos se convierten en un medio a través del cual podemos contaminar nuestro cuerpo, mis hermanos. Recordemos que hay un pasaje, está en Primera de Juan, Primera de Juan 2:16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces ahí vemos, mis hermanos, ahí vemos la explicación por qué Dios dice en ese versículo que lámpara es a mis pies mi palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos permitirá evitar grandes tropiezos, mis hermanos, porque tropiezos vendrán a nuestra vida, pero si nos tropezamos, ténganlo por seguro que si nos mantenemos firmes en la palabra de Dios, nos levantaremos, mis hermanos. Entonces, es el significado profundo de esa palabra, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una palabra que tenemos que atesorar grandemente en nuestros corazones. Vayamos a Juan 17, 17. Juan 17, 17. Otra gran revelación que hay en este maravilloso libro. Es un evangelio muy profundo, mis hermanos, el cual les aconsejo que escudriñen profundamente, porque es el libro donde el Señor más revelaciones nos da. Juan 17, 17. Le dice nuestro Señor Jesucristo a nuestro amado Padre Celestial, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, mis hermanos. Ahí el Señor, orando por sus discípulos, le pide al Padre Celestial que los santifique. ¿Pero en qué? En la verdad de Él, en la verdad de Dios, en la verdad de Cristo. Y recuerda que la palabra de Dios es verdad, mis hermanos. Entonces, aquí estamos viendo la explicación de esa primera parte cuando Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. En este último versículo no solamente nos muestra lo del camino, no solamente se muestra como el camino, sino también se muestra como la verdad misma, mis hermanos.
Ahora vamos a la segunda palabra que él pronunció, que Jesús es la verdad, mis hermanos. Y vamos a definir la palabra, pero para eso, la palabra verdad, pero para eso vayamos primero a Juan 18, del 37 al 38. Juan 18, del 37 al 38. Para hacerles un recorderis, este es el momento en que Jesús fue llevado ante Pilato, para que Pilato diera la orden de crucificarlo. Entonces en el 37 le dijo Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Vemos en este pasaje que aún en esta época de la historia ni siquiera Pilato sabía a qué se refería Jesús cuando él decía que él era la verdad misma. De hecho, podemos decir que la verdad es algo que corresponde a lo que realmente es, no a lo que sentimos o desearíamos que fuera. Y es allí donde por lo generalmente somos engañados, porque creemos que cada uno de nosotros tiene la verdad absoluta, mis hermanos, y esa es la mentira más grande, porque recordemos que la sabiduría de los hombres es perversa, es animal y es diabólica, y ninguno de nosotros tiene la verdad absoluta si no es guiado por el Espíritu Santo de Dios, si no sigue los mandamientos que están escritos en esta palabra, mi Señor. El único que tiene la verdad absoluta de todo es el Señor. El único infalible es el Señor. El único que no se equivoca es el Señor, mis hermanos. Y por eso Él quiere instruirnos en su verdad. Él quiere enseñarnos en su verdad. En ese sentido podemos evitar la verdad. ¿Por qué podemos evitarla? Porque para algunos, unos tienen la razón, para otros tienen la razón. Y en ese sentido podemos evitarla. Podemos diluirla, podemos encubrirla, mis hermanos, porque puede resultar incómodo exponer la debilidad o sacar a la luz nuestros pecados. Y cuando se trata de esto es cuando tratamos de evitarla, tratamos de diluirla, tratamos de encubrirla, porque a nadie le gusta exponer sus pecados, mis hermanos. Y esa es otra de las cosas más admirables que nos da el Señor. Él no te exige que expongas tus pecados en público. Él pide que te presentes delante de Él, en la intimidad de tu habitación, con un corazón contrito, con un corazón arrepentido, pero arrepentimiento sincero, arrepentimiento de verdad. No un remordimiento como pasa en la mayoría de las personas, porque confiesan sus pecados y vuelven a lo mismo. Realmente se arrepintieron, mis hermanos. Eso no es arrepentimiento. Sintieron un remordimiento que al principio será remordimiento, ya después lo harán como si nada va a pasar, ni siquiera remordimiento sentirán. Y esa es la gran diferencia de nuestro amado Padre, el amor que nos tiene, que no nos pide que desnudemos nuestros pecados delante de todo el mundo, nos pide que lo hagamos delante de Él, con un corazón contrito, con un corazón humillado, que si hay un arrepentimiento sincero, Él nos va a limpiar, Él nos va a perdonar, Él nos va a restaurar, mis hermanos. La verdad de Cristo es algo más que información objetiva o precisa. Es una manera de vivir que elimina las barreras y nos libera para que disfrutemos de la vida abundante que Jesucristo quiere para nosotros. Recuerden que hemos sido llenados de una cantidad de información, de enseñanzas que son huecas sutilezas, de doctrinas de hombres, las cuales en vez de acercarnos a Dios, nos alejaron de Él. Como por ejemplo, ahorita mencionaba el pastor que el bautismo en los niños no es bíblico. Miren esa mentira tan grande en la cual creímos durante mucho tiempo. Y así hemos aprendido toda una cantidad de mentiras
que nos han mantenido alejados y separados de Dios. Por eso es que esta verdad elimina todas esas barreras y nos y elimina todos esos obstáculos, los cuales no permiten que llevemos una vida en abundancia, como lo podemos ver en Juan 8:32. Juan 8:32. Dice nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo: y conoceréis la verdad, y esa verdad nos hará libres, mis hermanos. ¿Libre de qué? Libre del poder del pecado que siempre ha actuado sobre nosotros, mis hermanos. Nos hará libre de toda una cantidad de enseñanzas falsas, las cuales nos han mantenido alejados y separados de Dios. Nos hará libre de la condenación eterna, a la cual todos estamos llamados a llegar a ella si no nos arrepentíamos por nuestros pecados, si no buscábamos a Jesús, si no lo reconocíamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Esta verdad nos liberta de toda una cantidad de vicios a los cuales vivimos atados durante nuestra pasada manera de vivir, mis hermanos. Nos liberta del alcohol, nos liberta de la droga, de la pornografía, de la prostitución, nos liberta de la mentira, nos liberta de toda una cantidad de cosas, mis hermanos, de la cual éramos esclavos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque obedecíamos solamente a eso. ¿Y a quién realmente estábamos agradando? Al príncipe de este mundo, al príncipe de las tinieblas, que es a Satanás. Porque al que estábamos realmente obedeciendo era a él, mis hermanos. Consecuencias al andar en la verdad de Cristo. Vayamos bueno, el mismo versículo, Juan 8:32, nos dice que conoceremos la verdad y esta verdad nos hará libre. Y esa es una de las consecuencias que recibimos al andar en la verdad de Cristo. Otra de las consecuencias, y ya lo vimos en Juan 14:6, nos permite tener una relación con nuestro amado Padre Celestial. Porque recordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo que solamente Él era el camino al Padre. Otra de las consecuencias la encontramos en el Salmo 4:8. No lo voy a buscar, donde dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, nos haces vivir confiado. O sea, andar en la verdad de Cristo nos hace dormir tranquilos. A pesar de los problemas que tengamos, a pesar de las dificultades, hay paz en nuestro corazón, hay paz en nuestra vida. Y esos problemas, esas dificultades, no nos quita el sueño, mis hermanos, si andamos en la verdad de Cristo. En el Salmo 23:4 dice: te quita todo temor. Vayamos allá al Salmo 23:4. Salmo 23:4 dice: aunque ande en valles de sombra de muerte. Estamos hablando de dificultades, problemas, aflicciones, conflictos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me fundirán aliento. Entonces ahí vemos otra de las consecuencias de andar en la verdad de Cristo. Nos quita todo temor. No tendremos problemas a la aflicción. No tenemos temor a las aflicciones. No tenemos por qué tener temor a las dificultades. No tenemos por qué tener temor a los problemas que se nos presenten, mis hermanos. Porque sabemos que el Señor es nuestro pastor. Y que mientras Él sea nuestro pastor, nada nos va a faltar, mis hermanos. Nada nos va a faltar. Ya, otra de las consecuencias que trae una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la encontramos en Filipenses 4:7, donde dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Otra de las consecuencias es que trae tranquilidad y seguridad. Para eso vayamos a Isaías 41:10. Isaías 41:10. Trae tranquilidad y seguridad. Dice nuestro amado Padre Celestial: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre, mis hermanos. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, esas palabras no traen seguridad a nuestras vidas, mis hermanos. Cuando Él dice que no temas porque yo estoy contigo.
No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te sustentaré. Siempre te ayudaré. Son palabras, mis hermanos, que nos deben traer a nuestra vida paz, nos deben traer a nuestra vida seguridad, nos deben dar una tranquilidad, mis hermanos, que a pesar de las dificultades, aunque sintamos que no podemos más, el Señor está con nosotros. A pesar de nuestras infidelidades, el Señor siempre permanece fiel, mis hermanos. Así que no desfallezcamos, sigamos allí. El Salmo 34:7 también nos muestra esa gran verdad. El Salmo 34:7 es un versículo que me encanta mucho. Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, mis hermanos. Vemos una gran promesa, una promesa de seguridad, una promesa de que el Señor nos va a guardar siempre, porque hay un ángel de Dios acampando alrededor de todo aquel que es temeroso de Dios, mis hermanos. Y sabemos que aquel que es temeroso de Dios es aquel que respeta al Señor grandemente, es aquel que se esfuerza por obedecerlo, es aquel que se esfuerza por no fallarle, y que si le falla siente un dolor profundo en su corazón, mis hermanos. Y el Señor, que es el único que conoce nuestros corazones, sabe quiénes realmente lo aman, sabe quiénes realmente se esfuerzan, porque Él conoce nuestras debilidades, quienes se esfuerzan por agradarlo. Y sobre esa persona siempre andará un ángel guardándolo, cuidándolo. Entonces, esa es otra de las consecuencias de andar en la verdad de Cristo, que trae tranquilidad y seguridad. Otra de las consecuencias es que nos liberta de nuestra pasada manera de vivir, y lo vemos en Efesios 2, del 1 al 3. Nos liberta de nuestra pasada manera de vivir. Efesios 2, del 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: y Jesús nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso éramos antes de conocer a Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos, estábamos muertos en nuestros pecados, que por la misericordia de Dios aún nos mantuvo con vida y nos ha dado la oportunidad de hoy estar vivos espiritualmente. Nos está dando la oportunidad de que alcancemos la vida eterna, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo, haciendo lo que el mundo hace, celebrando lo que el mundo celebra. ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire. A él era el que estábamos realmente agradando, a Satanás, porque hacíamos lo que Satanás quería que hiciéramos. ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, mis hermanos, que es Satanás. Pero dice que es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, mis hermanos. Cuando somos desobedientes a Dios, ténganlo en cuenta, que el que está operando en ustedes es Satanás, mis hermanos. Aquí es clara la palabra cuando dice que es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. No estamos bajo la cobertura de Dios, estamos bajo la cobertura de Satanás cuando andamos en desobediencia. Y dice el 3, entre los cuales anduvimos todos nosotros sin excepción, vivimos en otro tiempo, ¿en lo qué? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, y eso éramos nosotros, mis hermanos. Entonces, andar en la verdad de Cristo nos liberta de nuestra pasada manera de vivir, y como consecuencia nos trae salvación. Como consecuencia, si perseveramos en ese camino, nos va a dar la vida eterna, mis hermanos. Y otra de las consecuencias que nos proporciona guía, sabiduría, enseñanza y corrección. Eso lo vemos en 2 de Timoteo 3, 16 al 17. 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Andar en la verdad de Cristo nos proporciona guía, nos proporciona sabiduría, nos proporciona enseñanza y nos proporciona corrección. 2 de Timoteo 3, del 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia. ¿A fin de qué, mis hermanos? ¿Cuál es la consecuencia de eso? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y eso es lo que el Señor quiere llevarnos, a la perfección, al hombre perfecto que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, a la mujer perfecta que Dios quiere ser en cada una de ustedes, mis hermanas. Ya. ¿Por qué? Porque Él nos quiere preparar a todos nosotros para hacer buenas obras, mis hermanos. Y esas son las consecuencias de andar en la verdad de Cristo. Pero así como hay consecuencias para andar en la verdad de Cristo, hay consecuencias positivas para andar en la verdad de Cristo, hay consecuencias negativas al no andar en la verdad de Cristo. Porque recordemos que todos nuestros actos traen consecuencias, para bien o para mal. Entonces, una de las consecuencias cuando no andamos en la verdad de Cristo es que tenemos el entendimiento entenebrecido. Para eso vayamos a Efesios 4, del 17 al 18. Efesios 4, del 17 al 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, que ya no andemos como ¿quién? Como lo que nosotros éramos antes, mis hermanos. Nos pide el Señor que ya no andemos como ellos, teniendo que el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, eso de no andar en la verdad de Cristo nos va a entenebrecer el entendimiento, mis señores, mis hermanos. Nos va a alejar de Dios, nos va a separar de Él. Vamos a caer en un estado peor que cuando conocimos al Señor, mis hermanos. Por eso es que tenemos que perseverar en este camino, por eso es que tenemos que seguir luchando por mantenernos en este camino, mis hermanos. Independientemente de los problemas, las dificultades, tenemos que seguir allí. Otra de las consecuencias es que seremos destruidos por falta de conocimiento. Y ese pasaje lo conocemos en Oseas 4:6. Otra de las consecuencias al no andar en la verdad de Cristo, y este sí que es súper importante, porque nos pasa constantemente, seremos vulnerables a enseñanzas erróneas, mis hermanos. Y esa la verdad la podemos encontrar en Colosenses 2:8. Por eso es importante que escudriñemos las Escrituras, que las aprendamos, para que no seamos engañados y no seamos engañados por verdades erróneas, por enseñanzas erróneas que nos van a alejar y separar del Señor. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, mis hermanos. Porque toda esa cantidad de enseñanzas que a veces muy sutilmente las disfrazan con la misma palabra del Evangelio, pero son enseñanzas erróneas que nos van a alejar del camino, que nos van a apartar, mi hermano. Por eso es importante, mis hermanos, que escudriñen la palabra. Es importante que escudriñen las Escrituras, mis hermanos, para que no sean apartados. Recordemos que la misma palabra nos enseña que vendrán falsos maestros que inclusive engañarán a los escogidos, mis hermanos. O sea que nosotros estamos en peligro si descuidamos el estudio de la palabra, si descuidamos el escudriñar de la palabra, si no arraigamos en nuestro corazón el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a estar expuestos a toda una cantidad de filosofía, de huecas sutilezas que son mandamientos de hombre, mis hermanos. Mandamientos de hombre. Todo lo que no se ciñe a la palabra de Dios es mandamiento de hombre, mis hermanos. Y tengamos cuidado de todas esas huecas sutilezas, porque lo que está en riesgo es nuestra salvación. ¿Qué otras consecuencias al no andar en la verdad de Cristo? Es que viviremos fuera de la voluntad de Dios. Otra consecuencia es que viviremos atrapados por ataduras emocionales. Otra de las consecuencias es que sufriremos frustraciones continuas por falta de paz. Y esa verdad la encontramos en Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. Un versículo que muy seguramente la mayoría conoce. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos
en Cristo Jesús. Otra de las consecuencias es que nos estancaremos espiritualmente. Y es que cuando nos alejamos de la verdad de Cristo, mis hermanos, el crecimiento espiritual se detiene. Nos estancamos de una manera en que terminamos al final dejando el camino. Terminamos al final apostatando de lo que antes habíamos creído. Y esto sí que abunda hoy en día, mis hermanos. Esto sí que abunda hoy en día. Me sorprendo de ver gente que estuvo en el camino de Dios creyendo toda una cantidad de basura, mis hermanos. Toda una cantidad de basura que uno no se explica cómo se dejan mover tan fácilmente. En estos días me pasó con una persona que conozco, de la cual predicó la palabra. Es una persona que sabemos que mentalmente no está muy bien, pero aún así Dios lo usó y pudo predicar el evangelio. En estos días se me acercó y me dijo: le voy a contar algo, pero sé que se me va a molestar. Tenía rato que no me enfadaba, pero me molestó tanto que me dijera de que María Magdalena fue amante de Jesús, que búsquelo en YouTube, que búsquelo en tal parte. Oiga, me irritó tanto que lo reprendí de una manera con amor, pero con tanta rabia. ¿Cómo usted va a creer semejante basura? Si Jesucristo es el único puro, limpio, sin mancha, que si eso no hubiese sido así, su sacrificio no hubiese sido verdadero, mis hermanos. Pero él seguía obstinado. O sea, uno ve cómo se dejan influenciar por toda una cantidad de basura, mis hermanos. Y así estamos viendo, pero es precisamente por eso, porque nos hemos alejado de Dios. Nos estamos alejando tanto de Dios que, como veíamos ahorita, nuestro entendimiento se entenebrece, mis hermanos. Y nos dejamos llenar de toda esta cantidad de basura, mis hermanos. Y otra de las consecuencias es que afligiremos el corazón de Dios, mis hermanos. Parece mentira, mis hermanos, pero apartarnos de la verdad de Cristo causa un gran dolor en el corazón de Dios. Y eso muestra el amor que el Señor nos tiene, cuánto nos ama el Señor. Y esa verdad está en Juan 3:16 al 18. Juan 3:16 al 18. Juan 3, de 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Que el que en Jesús cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, mis hermanos. Y ahí vemos el amor de Dios, ahí vemos la aflicción del Señor por esta humanidad perversa, por esta humanidad pecadora que somos todos nosotros, mis hermanos. Dios se afligió de tal manera que no escatimó la vida de su Hijo para darla por todos y cada uno de nosotros. Y ya por último, Jesús también se describe a sí mismo como la vida misma. Jesús es la vida. ¿Qué es la vida? Es el estado en que el que precede a la muerte y sigue al nacimiento de los seres orgánicos. Y durante este tiempo nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero desde el punto de vista espiritual la podemos definir de las siguientes maneras. Primero, la unión del alma con el cuerpo mientras estemos aquí en la tierra, mis hermanos. Y segundo, la vida es un regalo de Dios y que debemos vivirla de acuerdo con los principios de Dios y con su propósito divino, con la promesa de la vida eterna para aquellos que creen en Jesucristo como su Salvador, se arrepienten de sus pecados, se apartan de ellos y viven en obediencia y viven en santidad. En este último aspecto es que el Señor nos habla en el pasaje de Juan 14:6, que Él es la vida eterna. Y hay unos versículos que respaldan esta verdad. El que acabamos de leer precisamente en Juan 13:16, porque tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Jesús crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí vemos que Jesús es la vida misma. Jesús es la vida eterna para todos y cada uno de nosotros. Ahí mismo en Juan 17:3. Juan 17:3, por eso desde el principio les dije, este libro de Juan es un libro maravilloso que
tiene demasiada profundidad, que revela muchas verdades, y lo dice nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, aleluya, gloria al Señor, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esa es la vida eterna, mis hermanos, que conozcamos al Padre, pero que conozcamos primeramente al Hijo, porque solamente a través del Hijo llegaremos al Padre. En Juan 5:39 nos revela nuestro Señor Jesucristo otra gran verdad. Juan 5:39, donde nos muestra que Él es la vida. Juan 5:39. Nos manda el Señor Jesucristo: escudriñad las Escrituras, porque a nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, mis hermanos. Mandato que nos da nuestro Señor Jesucristo si queremos alcanzar la vida eterna. Escudriñemos las Escrituras, mis hermanos. Escudriñar la Escritura no es leerla y pasar corriendo por ella, es sentarse a meditar en cada versículo, en cada palabra. Así como yo me senté a meditar en este versículo 14:6, que yo le decía al Señor, en ese versículo una verdad muy profunda, pero es tan corto. Muéstrame, Señor, revélame qué verdad hay ahí. Y miren lo que le estamos exponiendo, apenas de 3 palabras, mis hermanos. Y que muy seguramente al Señor a otras personas le revelará más profundidades, mis hermanos, porque recordemos que la palabra de Dios es insondable, mis hermanos. Otro versículo que respalda esta verdad la encontramos en Juan 20, del 30 al 31. Y seguimos en el libro de Juan. Juan 20, del 30 al 31. Juan 20, del 30 al 31. Tiene como título el propósito del libro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis ¿qué? Vida en su nombre, mis hermanos. Creyendo en Jesucristo, haciendo su voluntad, mis hermanos, porque no se trata solamente de creer, mis hermanos, se trata de hacer su voluntad, mis hermanos. Y ya por último, Juan 10:10, un versículo que también no sabemos todo. Juan 10:10, dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Esto es refiriéndose a Satanás, mis hermanos. Ahí nos muestra la naturaleza de Satanás. Yo he venido, Jesucristo ha venido, ¿para qué? Para que tengamos vida, mis hermanos, y para que la tengamos en abundancia. Pongámonos de pies, amado Padre Celestial. Señor, te alabamos, te exaltamos, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, por esta preciosa palabra que hoy, Señor, tú nos has dado, por esta preciosa palabra que hoy, Señor, nos ha regalado, Señor. Cuánta profundidad, Señor, hay en este texto, Señor, donde nos muestras a tu Hijo como el camino, Señor, como la verdad y como la vida, Señor. Donde nos muestras a tu Hijo, Señor, como el único camino para llegar a ti, Señor. Hoy te damos gracias, Señor. Hoy te damos gracias, Padre eterno, porque gracias a tu amor, hoy andamos en ese camino, Señor. Gracias a tu amor, Señor, hoy somos dignos, Padre amado, de llegar a esas moradas celestiales, Padre celestial. Hoy, gracias a tu amor, Señor, no estamos condenados, Señor, sino que tenemos la salvación, Señor, la cual tenemos que cuidar, la cual tenemos que ser celosos con ella, Padre celestial, porque reconocemos, Señor, que aún estamos en este mundo, Señor, y que aquí tú nos estás preparando, tú nos estás formando, tú nos estás preparando para estar contigo en esa morada celestial. Ayúdanos, Señor, a no desviarnos de ese camino, Señor, a no desviarnos de tu verdad, a no desviarnos de tu palabra, Padre celestial. Ayúdanos, Señor, en nuestras dificultades, en nuestros problemas, Señor, que estas cosas, Señor, no nos alejen, no nos separen de ti, Señor. Antes, por el contrario, Señor, que los problemas que estamos viviendo, que las aflicciones que estamos viviendo, que las enfermedades que estamos soportando, Señor, nos acerquen cada día más a ti, mi Señor. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos y te glorificamos, amado Padre celestial, porque eres bueno, mi Señor. Nada ni nadie se compara a ti, mi Señor. Nada ni nadie nos separará de tu amor, Señor, porque tú eres bueno y en gran manera, Señor. Ayúdanos, Señor, a andar en tus principios, a andar en tus mandamientos, Señor, a ser obedientes, Señor,
a todo lo que tú nos mandas, amado Padre Celestial. Te bendecimos, Padre Eterno. Te damos a ti la gloria y la honra porque solo a ti te pertenecen, Señor. Y gracias una vez más por regalarnos tu palabra. Gracias una vez más por el sacrificio de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias una vez más por traernos la salvación y la promesa de la vida eterna, Señor. Ahora te damos gracias, Señor, por el momento que vendrá a continuación, Señor, en el cual recordaremos, Señor, ese sacrificio que hizo nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo por cada uno de nosotros. Celebraremos y recordaremos, Señor, que Él murió por todos y cada uno de nosotros, por todos nuestros pecados, que Él resucitó, mi Señor, pero también recordaremos y anhelaremos su pronta venida, Señor, por nosotros. Te bendecimos, amado Padre, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Buenas tardes, mis queridos hermanos. ¿Cómo están en esta tarde? Sin sueño, ¿cierto? Pero coloquen, no se sienten todavía, coloquen de pie y démosle un aplauso al Dios Todopoderoso para que ese sueño se vaya. Amén. Amén. Cuando nos sentamos así mucho rato nos da sueño, pero cuando suena el aplauso al Dios Todopoderoso, el sueño se va. Amén. Y acuérdense que estamos en fiesta, amén. Estamos de fiesta con Jesús y como cristianos siempre estamos de fiesta. El mundo también está de fiesta en estos momentos, pero con una gran diferencia, que a nosotros Dios nos mira de cerca y la fiesta de nosotros es para el Dios Todopoderoso. Pero ¿quién es el que está en la fiesta del mundo? El enemigo respalda la fiesta que hoy celebra el mundo. Siéntense, por favor. Entonces, nosotros démonos por bien privilegiados, que estamos en fiesta y hoy con mayor razón estamos en fiesta, que celebramos la cena del Dios Todopoderoso y hoy en este lugar recordamos la muerte de Jesús y anunciamos también su venida. Amén. Entonces, este tiempo es un tiempo muy bien invertido. Esta es la fiesta en que nosotros como cristianos estamos celebrando en esta mañana. Miremos, ya es tarde, miremos por ejemplo las fiestas que el mundo está celebrando ahora. Miren los conciertos en el estadio, ya viene diciembre o está diciembre ya prendido con todas sus fiestas, todas sus cosas, pero ¿quién está respaldando estas fiestas? El enemigo. Y a nosotros Dios nos respalda. Dios, el enemigo, el mundo a nosotros nos mira de lejos, pero Dios nos está siempre mirando de cerca, ¿sí? Porque somos sus hijos y hacemos las cosas que le agradan. Amén. Entonces, estemos siempre contentos. Estos tiempos son tiempos bien invertidos porque la fiesta es para el Dios Todopoderoso. La fiesta no es para el mundo. Las fiestas que nosotros hacíamos para el mundo, ya todo eso pasó. Ahora ya todas las cosas que hacemos es para el Dios Todopoderoso. Amén. Bueno, voy a hacer una pequeña reflexión sobre Efesios 4, 26, 27. Y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, airados pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esto es para que lo tengamos muy en cuenta, porque el enemigo ataca mucho al cristiano sobre el enojo. Siempre tengamos muy en cuenta y no olvidemos que el enemigo es muy astuto y él siempre está ahí colocando pleitos sobre los mismos hermanos, está colocando pleito en los vecinos y todo. ¿Con qué fin? De sacarnos de la fe y apartarnos de los caminos del Señor. Eso se ve mucho, cristianos que se enojan. Una vez va en un bus y siente y escucha a uno que una parejita por allá van hablando sobre un vecino y no vuelvo a esa casa ni le vuelvo a hablar por esto y por esto. En nosotros no debe verse eso nunca, porque somos hijos de Dios. Casi se revienta esto aquí con todos esos amenes. ¿Somos hijos de Dios o no somos? Yo pensé que estaba temblando la tierra, ya iba a anunciar que saliéramos, pero esos amenes sonaron muy duro. De verdad, tengamos en cuenta eso, porque somos hijos de Dios. Amén. Muy bien. Así es que debe sonar, porque tenemos que estar seguros, porque si no estamos seguros que somos hijos de Dios, el que no es hijo de Dios, entonces
miremos todo lo contrario y eso no nos conviene. Amén. Estos versículos nos anima a reconocer nuestras emociones, incluida la ira, pero nos incita a no pecar en medio de esa ira. Además, la expresión "no se ponga el sol sobre vuestro enojo" nos recuerda la importancia de resolver los conflictos y no permitir que las disputas se prolonguen innecesariamente. A veces, ¿esto qué es lo que pasa? Que nosotros a veces le damos esa cabida a ese problema y aumentamos la disputa, el problema, le echamos agüita o gasolinita al fuego y hacemos la llama cada día más grande. ¿Por qué la vamos agrandando? Porque vamos aumentando ese problema. Por eso en las parejas, cuando el problemita se forma por cualquier cosita pequeña y el uno le responde de la cocina y el otro desde la sala y comienza el tira y jale, eso termina en malas cosas. Pero cuando alguien se queda calladito, como prudente, sea la mujer como sabia o el hombre también, ese tizoncito se va apagando, empieza a humear y ligero, eso quedó tranquilo y al ratico están comiendo juntos y dándose un abrazo bien grande. Entonces no le demos cabida al diablo por ese lado. Por eso él dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le demos lugar al diablo. ¿Cuándo le damos lugar al diablo? Cuando dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Ahí le estamos dando lugar al diablo y es peligroso todo eso. Se convierte peligroso. ¿Por qué? Porque ahí estamos pecando, le estamos dando cabida a él, le estamos entregando un material, como diciéndole: Satanás, toma esto, estoy enojado con mi esposa, estoy enojado con el vecino, quiero hacerle daño, entonces ayúdame con esto. Y él coge ese material y sabe qué hacer con él. Entonces, por eso dice que no le demos lugar al diablo. Y como cristianos, eso se nos ve muy feo. Si en el momento de una rabia corremos para el espejo, ¿quién sabe qué veremos ahí? De pronto no nos veamos nosotros mismos. De pronto veamos una cosa bien miedosa y bien espantosa y tengamos que salir corriendo. ¿Por qué? Porque como cristianos eso no nos queda bien. Eso habla mal de nosotros, habla muy mal de nuestro cristianismo si esas cosas nos suceden. Por eso evitémoslas. ¿Para qué? Para que no le demos lugar al diablo. Entonces, aquí dice, otras palabras, la pronta reconciliación es una enseñanza valiosa para mantener relaciones saludables y vivir en armonía, evitando que la ira y el enojo persistan y causen daño. Eso causa mucho daño, el enojo causa mucho daño. Yo siempre hago mucha énfasis sobre todo eso, porque uno a veces se da cuenta de mucho, o será porque yo paro demasiado las orejas por donde voy, pero de verdad que se escuchan muchos rumores sobre los enojos, sobre las iras, sobre no vuelvo de Julano, no vuelvo de Perano y me sacó la rabia, y eso comienzan con una cantidad de cosas y eso no nos queda bien. Como cristianos, si eso sucede, no nos queda bien. Y si están en el mundo, pues con mayor razón. Amén. Entonces tengamos muy en cuenta todo eso para que después no tengamos que lamentarnos y vernos en problemas. Y hoy, que es la cena del Señor, con mayor razón tenemos que estar en paz con Dios para poder participar en la cena. De lo contrario, no. Y se ve feísimo también el cristiano bautizado que no reciba la cena, que porque tiene su pecado por allá guardado o porque llegó enojado a la iglesia y entonces dice: no, yo estoy muy enojado, estoy en pecado y no recibo la cena. Eso se le ve feísimo. Entonces, cada cual deje ese pecado, confiéselo a Dios y estemos preparados para recibir la Santa Cena. Amén. Entonces, por favor, los hermanos que van a colaborar, les pido que pasen acá adelante. Amén. Dice la palabra
en 1 Corintios 11, del 27 al 29. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de la copa y beba, coma así del pan y beba de la copa. ¿Era que estoy nervioso o no? Bueno, de todas formas, los nervios y todas estas cosas que nos suceden a nosotros acá, tenemos que entregarle todo eso a Dios, las inseguridades, todo lo que el enemigo quiere colocar para acobardarnos y para impedir que el evangelio sea predicado y las cosas se hagan. Eso tenemos que reprenderlo, porque de verdad que hay muchos hermanos sentados hace años en las iglesias y no se atreven a levantarse de ahí porque escuchan es la voz del enemigo que le está diciendo: no te atrevas a moverte de ahí, ni a salir adelante, ni a hacer nada, porque no eres capaz, estás demasiado viejo, estás demasiado joven, se te olvida todo lo que lees, entonces no lo hagas. Y pasa el tiempo y ahí está. Entonces el joven dice: cuando esté más grandecito o tenga 2 años en el evangelio. Y cuando tiene 2 años dice: cuando tenga más bien 5, y cuando tenga 5 y tiene 10, y cuando ya está viejo: no, es que ya me envejecí. Entonces estas cosas no están nada buenas. Tengamos muy en cuenta todo esto y seguro que nos va a ir muy bien. Hago una observación también sobre los que deben recibir la Santa Cena, como el pastor lo dijo ahora. Solo los bautizados en Cristo Jesús, los que bajaron a las aguas, deben de recibir, participar en la cena. Los demás en la uva, ¿sí? Y de paso también le hago una invitación a los que no se hayan bautizado, que den ese paso, que todavía les falta algo muy importante, y es bautizarse. No les dé miedo, no lo piensen 2 veces sobre que para qué bautizarse. Naturalmente que esto adquiere de unos requisitos y de un buen comportamiento, ¿sí? Pero todo es ¿para qué? Para que estemos bien completos en los caminos del Señor. Porque los que no se han bautizado, mire qué tan bueno. ¿No es mejor disfrutar de la copa y el pan que de una uva? Entonces hagámoslo. Les aconsejo esto de verdad, porque cuando uno se bautiza le falta como algo. Es como dice el dicho: le falta 5 para el peso. Y cuando te bautizas, completas el pesito completo y estás mucho mejor. Amén. Bueno, entonces sabemos que los que ya se bautizaron reciben.
volverá allá en las nubes. Aleluya. Levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá. Pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. Prosigue firme hasta la meta final. Sigue firme hasta la meta final. Gracias, mi Padre Santo, bendito tu nombre, Dios. Llena este lugar de tu presencia. Llena este lugar de tu presencia, Dios amado. Bendito y poderoso es tu santo nombre. Gracias, mi Dios. Gracias te doy, mi Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Allá en las nubes, a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. Él volverá. Aleluya. Allá en las nubes, a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. Prosigue firme hasta la meta final. Sigue firme hasta la meta final. Que Jesús volverá. Amén. Y hoy recordamos su muerte y anunciamos su venida. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien faltó por los implementos? Todos están completicos. Amén. Sí. Ay, la tiene. Gloria a Dios. Entonces, muy bien. Leo
en favor de ustedes. Acá. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ore, hermano. Amado Dios y Padre celestial, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos ha regalado en esta mañana para estar nuevamente reunidos aquí, Señor, recordando tu muerte, recordando tu muerte y tu resurrección. Bendice, Señor, este pan, fruto de la tierra y trabajo del hombre, el cual es símbolo de tu cuerpo, que fue molido, fue lacerado en la cruz del Calvario por nosotros los pecadores. En nombre de Cristo, el Señor nuestro. Amén y amén. Y asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por esta copa, Dios mío. Bendícela en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice, Señor, las manos que cosecharon estas uvas, Señor, las manos que las prepararon, que las procesaron, Dios de los cielos. Bendice, Dios todopoderoso, Padre amado, este momento, Dios, tan maravilloso, Dios, donde podemos celebrar, Señor, la Santa Cena, Dios mío, donde podemos, Señor, recordar tu muerte, pero también, Señor, anunciar tu venida, porque estamos seguros y convencidos, Señor, que tu venida está muy cerca. Esto nos lleva, Señor, para que nos motivemos más a buscar de ti, a estar en paz contigo, Dios mío, porque de un momento, de un abrir y cerrar de ojos, Dios, tendremos que partir de este mundo, mi Dios Padre, y debemos estar preparados, Señor, para partir a tu presencia. Señor, en este momento, Dios, recordamos ese sacrificio que tú hiciste en la cruz para darnos vida, Dios mío. Y en este momento, Señor, recordamos esa venida, esa muerte tuya, Jesucristo, que tú en la cruz fuiste, moriste por nosotros y nos diste vida y vida en abundancia. Bendice esta copa en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bebamos todos de la copa.
a tu santo nombre. Gracias, Señor. Estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir. Amén. ¿Cuántos no quieren ir al cielo? Amén. ¿Cuántos no quieren ir al cielo? Todos queremos ir. Entonces démosle un aplauso fuerte al Dios Todopoderoso. Amén. Y vamos a ser despedidos entonces para que lleguemos bien a nuestros hogares. Bendito Dios y Padre Celestial, alabamos tu nombre, Santo Dios de Israel. Glorificamos tu nombre, mi Padre Santo, mi Dios poderoso. En esta preciosa mañana, Dios Padre amado, hemos hecho algo muy importante, Dios Padre, celebrar la cena, Dios mío, venir a glorificar tu santo nombre. Tu palabra dice: venid a mí, todos los enfermos, cargados, trabajados, todos los que se encuentran en problemas, que vengan a Él. ¿Para qué? Para que Él nos haga descansar. Y en esta mañana estamos aquí gozosos porque Él está en este lugar. Amén. Que viva el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Que viva el Dios Todopoderoso. Y le pido al Dios del Altísimo que nos ayude a llegar bien a nuestros hogares y que se nos faciliten todos los medios para llegar bien. Amén. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde a todos.